Tiempo de pausa. Desde nuestra mesa de análisis abriremos como siempre nuestro expediente económico. Hoy versa sobre privatización de pensiones y los resultados que esta política ha dejado. No se vayan. Es nuestro momento de ver cuestiones económicas con un poco más de profundidad. En los años 80 se planteó privatización y minimización del Estado como solución a la crisis. Ningún sector se salvó: transporte, electricidad, agua, educación y pensiones. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la USAID, el Instituto Cato, entre otros organismos, se embarcaron en un jugoso negocio. ¿Y por qué? Las élites financieras comenzaron a lucrarse con los ahorros de los trabajadores. Y luego de 40 años, ¿qué ha dejado esa cruzada privatizadora? Tenemos datos aportados por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Los compartimos. La privatización del sistema de pensiones cobró especial importancia en la década de los 80, tanto por su novedad como por lo arriesgado. Nadie sabía qué consecuencias podría traer, pero como en todo experimento, aquellos más débiles fueron los primeros en probarla. El Chile de Augusto Pinochet fue la primera experiencia y desde ese momento, entre el año 1981 y 2014, 30 países privatizaron total o parcialmente su sistema de pensiones. De ellos, 14 fueron de América Latina, 14 de Europa del Este o la antigua Unión Soviética y 2 de África. Al mudar del sistema público hacia la capitalización individual, los trabajadores dejaron de ser ahorristas con un beneficio definido y se convirtieron en inversionistas desinformados, obligados a aportar, sin certeza del rédito que recibirían en el futuro, siempre al vaivén de los riesgos del sistema financiero internacional. El neoliberalismo llevó a la sociedad a firmar un cheque en blanco, pero el experimento resultó tan mal que de los 30 países señalados, 18 ya han revertido la privatización y muchos otros han tenido que introducir reformas para poder sostener el descontento social. El Banco Mundial ya no la recomienda, ha dejado de hablar de esta. Su agenda institucional ha abandonado la privatización de las pensiones y ha minimizado el equipo dedicado a dicha tarea. A pesar de aquello, ni los diarios, revistas o analistas hablan de su fracaso. De hecho, el Instituto Cato sigue saliendo en su defensa, quitando responsabilidad al modelo, como siempre, y entregándolo a los individuos o a las circunstancias. Esta omisión intencionada del rotundo fracaso hace que las presiones nacionales por la privatización sigan vigentes, peor aún en América Latina, donde las ideas del libre mercado han vuelto a florecer y existen dificultades para financiar los programas sociales. ¿Qué ofrecieron los privatizadores y qué fue lo que efectivamente ocurrió? La crisis de la vejez terminó siendo tan poderoso en el debate público y tan grande la pereza de los gobiernos neoliberales por cambiar la situación que la privatización fue declarada como la única opción para corregir algunas cuestiones. La baja tasa de cobertura de seguridad pública dejaba a grandes porciones de la población por fuera del sistema y lo hacía insostenible en términos financieros. Prometían que con los incentivos correctos de mercado las tasas de cobertura se incrementarían, haciendo sustentable al sistema. La pensión pública era una porción muy baja del salario de referencia. Supuestamente esto cambiaría, ya que al ser individual la capitalización, habría mayores tasas de afiliación, contribuciones y rendimientos. La injusticia y el atentado contra el esfuerzo personal que traía el sistema público serían solucionados con la cuenta individual, pues incentivarían el ahorro y por ende un mejor rendimiento de la pensión en la vejez. Con una caja individual, cada uno ganaría lo que contribuía y así se estimularía el ahorro, la inversión y el crecimiento. La presión sobre la caja fiscal hacía que el Estado se encontrase supuestamente en un estado de asfixia para cubrir las pensiones. Esto se reduciría al momento de pasar al sistema privado, sin que dicha transición fuera tan costosa. Los costos administrativos de manejar el sistema público eran excesivos, producto de la ineficiencia del monopolio estatal, y por lo tanto, con un sistema privado los costos se reducirían como consecuencia de la competencia entre diferentes administradoras de fondos de pensiones. El sistema público de pensiones era un
un botín político y la seguridad estaba capturada por intereses que no garantizaban resultados y rentabilidad para los ahorros. Esto cambiaría producto de la virtud más grande de lo privado. El interés individual coincide con el interés colectivo. Finalmente, la privatización traería un objetivo colateral, no menos importante, como el aumento del ahorro y el desarrollo de un sistema financiero más maduro que ayudaría a financiar las grandes tasas de inversión que todos los países en desarrollo demandaban para transformar su estructura social. Finalmente, estas fueron las consecuencias. La tasa de cobertura, el porcentaje de afiliados de la fuerza laboral, se redujo o se estancó después de la privatización en la mayoría de los países. En Argentina pasó de 46 a 35% entre 1993 y el año 2002. En Chile cayó de 64% en 1980 a 61% en 2007. En Bolivia y Colombia las tasas se estancaron después de la privatización hasta el 12 y el 28% respectivamente. En promedio, en 9 países de América Latina, la tasa decreció de 38% antes de la privatización a 27% para el año 2002. La tasa de reemplazo sufrió un duro revés desde la privatización. Bolivia alcanzó una tasa de reemplazo del 20% del salario promedio. En Chile, las proyecciones para 2025-2035 indican que la pensión mediana alcanzará tan solo el 15% del ingreso de referencia. Tan mala es la situación en Chile que el Estado tuvo que crear una pensión solidaria financiada por todos los chilenos. La privatización ofreció ser la solución, pero en la práctica entrega pensiones de miseria. La equidad de género fue seriamente herida y la inequidad para las mujeres se exacerbó. El sistema privado exigió un mayor número de contribuciones para acceder a una pensión mínima, lo cual afecta desigualmente a las mujeres que han tenido históricamente menos oportunidades en el mercado laboral y cotizan menos años. En muchos países se suprimieron los mecanismos de equidad del sistema público, como por ejemplo reconocer el tiempo por cuidado de los hijos. En Bolivia, la proporción de mujeres que reciben una pensión contributiva cayó de 23% a 12% entre 1995 y 2007. Cuando se prometió la privatización, se dijo que este costo no sería demasiado alto. No fue así. Para Bolivia se dijo que la transición costaría 0,2% del PIB y en realidad costó 1,7%, 8 veces más. En Argentina se dijo que sería 0,2% del PIB y fue 3,6%, 18 veces más que lo proyectado. En Chile representa hasta ahora el 4,7% del Producto Interno Bruto. Esta mala proyección causó presión en los presupuestos y fue una de las razones por las que el Estado, en algunos países de América Latina y Europa, regresó la vista a la estatización de las pensiones. Los costos administrativos supuestamente también iban a minimizarse. El Estado obeso era un monopolio ineficiente. Al dejar que entren al mercado, varias administradoras de fondos de pensiones traerían la competencia necesaria para minimizar los costos. Tampoco fue así. Todos los costos aumentaron luego de la privatización. Déficit en los fondos de reserva de los estados y envejecimiento de la población que genera aumento de pensionistas son tan solo dos de las excusas para presentar los sistemas privados como la mejor, más rentable y segura opción para vivir una vejez digna. Pero evidentemente la privatización de las pensiones ha sido un ensayo mal logrado. Se demuestra nuevamente que la ineficiencia fue solo una justificación para lucrarse con los ahorros de los trabajadores de tantos años. La evidencia es categórica en ello. Todo lo que prometió el neoliberalismo no lo cumplió, al menos para los ahorristas. Así llegamos al final de nuestro tema de análisis. Pasemos a revisar otros números, los petroleros.